Tal como lo cita la UNICEF, perdón, tal como lo cita la UNICEF, la adolescencia puede ser una etapa complicada. Los cambios en la rutina ante el confinamiento y los factores asociados a la pandemia obligaron a los y las adolescentes a adaptarse a formas diferentes de emplear su tiempo, de relacionarse y de convivir con sus pares y con su entorno, lo que generó que padres de familia, profesores y profesionales de la salud desarrollaran estrategias que coadyuven en el bienestar físico y emocional de los adolescentes. Pero para ahondar en este tema está con nosotros el maestro Francisco Alejandro Camargo Alcántara, quien es licenciado en psicología por la Universidad Franco-Mexicana, tiene un diplomado en psicoterapia gestal y sus alternativas corporales por la FES Iztacala UNAM. Es pasante de la maestría en psicoterapia gestal en el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestal, psicoterapeuta de adolescentes y adultos en el Centro Multidisciplinario en Psicología, Psicoterapia y Psicoanálisis de 2011 a 2014. Psicoterapeuta de adolescentes en aldeas infantiles, ponente en el Diplomado de Psicoterapia Gestal Humanista y sus alternativas corporales en FES Iztacala. Docente en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo y actualmente psicoterapeuta privado. Sean todos bienvenidos. Maestro, le cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Saludos a cada una de las personas que están acompañándonos tanto desde aquí el Zoom como desde el Facebook. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Pues bien, vamos a iniciar entonces con esta pequeña plática. Y bueno, pues quiero compartirles unos datos interesantes con todo esto que hemos estado viviendo desde hace 1 año y medio aproximadamente. Y que bueno, para todos ha sido muy complejo, pero sin lugar a dudas hay un aspecto que no hemos puesto mucha atención, que es justamente a cómo lo viven las personas de esta etapa de la adolescencia. Entonces, mi invitación es a que miremos y reflexionemos un poquito de cómo la están pasando ellos en lo particular, no con esto decir que es peor para ellos o para otro tipo de etapas de otras personas, sino pues darle solo esta mirada. Y por supuesto, de acuerdo a mi enfoque, pues una mirada humanista. Entonces, vamos allá. Pero para esto, antes que otra cosa, quisiera invitarles a mirar qué estamos entendiendo por el término de adolescencia. Que casi siempre lo estamos pensando y asumiendo como simplemente una etapa dentro del desarrollo de las personas que va de la niñez a la adultez, ¿no? Y pareciera ser que casi siempre lo tenemos relacionado con esta parte muy hormonal que desde luego está ahí, y con una serie de padecimientos de adolescencias, como normalmente nos lo han enseñado en los diferentes lugares y disciplinas, y que entonces pues es algo que solamente hay que dejarlo pasar y ya vendrá cierto alivio, cierta estructura mejor cuando ya crezcan. Pero bueno, en realidad esta época tiene que ver mucho, pero mucho más con una reconstrucción de cada persona. Cómo se percibe a sí misma, cómo se valida, valora, se estima, cómo se conoce. Y por supuesto, es toda una exploración de lo que les gustaría ir generando para su vida adulta. Entonces, no solo es una transición, no solo el paso de la niñez a la adultez, sino todo un proceso, sí, por supuesto, fisiológico, biológico, hormonal, pero también emocional, también de presencia, de reconstrucción de persona, de lo que va a ser. Hay un punto muy importante acá que hay que considerar. Cuando somos niños, en nuestra infancia, no conocemos mucho del mundo y apenas estamos mirando qué hay que hacer. Entonces, está esta frase que a mí me gusta mucho y que me es muy, muy clara, me parece, en este sentido, de que los niños absorbemos, somos como esponjas. Estamos aprendiendo todo. Y todo lo que nos dice mamá, papá o nuestras figuras de autoridad, pues lo vamos a tomar tal cual.
porque es lo que necesitamos hacer en ese momento. No estoy diciendo que los niños son como robots. Por supuesto, tienen una personalidad y tienen gustos y tienen ciertas características que los hacen individuales frente a otros niños. Solo que hay una cuestión muy importante que es como estamos aprendiendo todo el tiempo, lo tomamos sin digerir, sin poner un criterio personal con esto que estoy aprendiendo. Seguramente a varios de ustedes les ha tocado que a un niño pequeño o a una niña pequeña, si tú le cuestionas algo de lo que él o ella sabe, pues solo repite lo que ha escuchado de mamá, de papá, de algún profesor, alguna maestra, pero de ahí en más no tiene un criterio personal, no te puede debatir o argumentar lo que está diciendo. Y es justo en este momento de el ser adolescente donde esto va cambiando, porque ya aprendí mucho, ya me nutrí y es momento de que ahora yo le ponga un sello personal a todo esto que he aprendido, a todo esto que he desarrollado. Y esto tiene que ver con este proceso, con esta etapa. De ahí también que entonces los y las jóvenes pues busquen experiencias nuevas de todo tipo, porque ya aprendí todo de casa, todo como me dijeron mamá y papá durante tanto tiempo. Ahora necesito aprender cómo lo hacen otras familias, cómo es para otras personas, cómo es más allá de las calles en las que vivo y en las que transito todo el tiempo, cómo es más allá de las casas que siempre he visitado. Y se van percatando de eso. Te invito a que hagas un poco este recuerdo de cuando fue ir a casa de estos amigos en la secundaria, en la prepa, quizá hacer algún proyecto, o disque hacer un proyecto, porque la verdad es que vamos más a mirar cómo le hacen aquí, qué es lo que hace esta familia, cómo resuelven las cosas esta familia. Nos encontramos con un mundo muy diferente normalmente, con cosas que son muy novedosas. Y vamos queriendo aprender eso que es nuevo. De ahí que los y las jóvenes de repente empiezan a ya no hacer tanto caso a papá o a mamá, y sí a considerar otros criterios diferentes. Y por supuesto, hay que considerar que también hay una serie de cambios físicos, emocionales, hormonales, que las personas en este momento no saben cómo trabajarlo, no saben cómo expresarlo, cómo ponerlo, y muchas veces ni siquiera cómo identificarlo. Es un momento, es un tiempo en la vida de muchísimas novedades, de grandes cambios a nivel social, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de relaciones. Y es ahí donde en realidad este periodo que llamamos adolescencia ejerce su mayor influencia. Porque entonces las personas empiezan a reconfigurar la manera en cómo se relacionan con los demás. Es notable para cualquier persona que tenga a un joven o una joven aproximadamente de unos quizá 12 años a unos 25 años, que la forma en cómo se relaciona contigo, sea su tutor, su mamá, su papá, seas un profesor, una maestra, seas una vecina, algún pariente, tía, tío, cambia completamente. Porque van reconfigurando, van encontrando nuevas experiencias, van adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas formas de mirar todo el mundo. Por lo tanto, evidentemente, la relación contigo va a cambiar. Y esto es tanto a nivel adultos como también a nivel pares. Y me parece, al menos desde este sentido psicológico emocional, lo más importante que hay que mirar para las personas que atraviesan estos procesos. El cambio en cómo se relacionan ahora es enorme, es abismal, porque van reconfigurando todo esto. Y hay que apoyarles a que esta reconfiguración sea lo más amena, fácil, entre comillas, y pues saludable posible. Porque evidentemente es en esta temporada de la vida donde todo lo revolucionan,
todo lo cambian, todo lo transforman, lo vuelven de una manera diferente, tratan de justamente generar algo mejor. Y es de ahí una frase muy popular que normalmente decimos o hemos escuchado en algún momento, que los jóvenes quieren comerse el mundo. Y sí, y lo hacen, pero es importante ayudarles a que lo hagan generando posibilidades y creatividad, con creatividad, que es una forma muy particular que tienen los chicos y las chicas en este momento. Si algo tienen de maravilloso, es que son sumamente creativos, sumamente creativas, generan N cantidad de posibilidades, porque todo lo quieren experimentar. Y vamos a hablar un poquito más de ello en un momento más, pero sí quiero enfatizar que esto puede ser muy nutricio, pero también corre el riesgo de ser bastante tóxico, porque dentro de estas aventuras pueden caer en todo tipo de adicciones o en comportamientos de riesgo. Y que un poco la pandemia ha favorecido esta parte no tan nutricia. Entonces, sí quiero que primero miremos todo esto que sí son las y las personas en la adolescencia. Toda una reconstrucción, toda una revolución, pero también toda una serie de posibilidades nuevas. Y creo que esa es una de las herramientas que vamos a emplear y aprovechar para generar espacios saludables y nutricios para con ellos y ellas. Y bueno, pues algo que habíamos platicado un poquito es esta parte de la pandemia, que finalmente nos ha trastornado a todos. Nos ha cambiado la rutina, nos ha cambiado la vida. Es algo que no nos lo esperábamos, que ha generado retos nuevos, no se diga dificultades, y por supuesto bastante dolor en todos los sentidos. Pero también, créanme, nos estamos adaptando. Seguimos aquí y nos seguimos adaptando, porque esa es una cualidad humana indispensable. En diferentes grados, en mayor o menor éxito, pero seguimos adaptándonos. Y esa ya es una enorme ventaja. Y vamos acostumbrándonos a estas nuevas formas de vivir, a estas nuevas formas de estar. Y para la juventud, pues en medio de estos cambios hormonales, en medio de estos cambios de interacciones, de su reconstrucción propiamente, pues sí les ha pegado de una manera bastante particular. Vuelvo a repetir, no necesariamente mayor o menor, solo particular. Y esta es la mirada que quiero compartir ahora. Porque para las y los jóvenes, muchas de estas posibilidades han sido truncadas ahora en este año y medio. Y eso puede generarles una carga bastante pesada, tanto desde el ámbito social, de sus relaciones interpersonales, como en oportunidades de desarrollo. ¿Cómo pueden comerse el mundo metidos en casa? Ese es un enorme reto. Curiosamente, en mayo de este año, la ONU, a través de esta área que es para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe, realizaron una encuesta con más de 8 millones de jóvenes entre edades aproximadamente de entre los 14 y los 25 años de edad. Y justamente hace unos días, me parece que el día 13 de este mes, pudieron hacer públicas los resultados preliminares. Aquí abajito les comparto la liga de donde viene esta información. Y a mí me llamó mucho la atención unos datos bastante preocupantes, pero que al mismo tiempo nos generan posibilidades de acción. Ellos encontraron en esta encuesta, de comentarles que fue de manera virtual, se les mandó la liga a la encuesta a diferentes jóvenes, y cada uno respondía desde su casa y algunos pues iban con dispositivos electrónicos a ciertas comunidades de poco acceso inclusive, ¿no?
Entonces, uno de los datos importantes es que solamente 4 de 10 jóvenes actualmente estudian a tiempo completo por la pandemia. Menos de la mitad. De entrada, este dato ya a mí me alarma, me impacta, me entristece. Y lo habíamos comentado en algunas reuniones, vía Zoom, por supuesto, comentado con mi esposa, cuántas personas, cuántos jóvenes realmente tendrían acceso a una computadora o internet para seguir tomando sus clases. Recuerdo haber escuchado que había algunos maestros en comunidades alejadas que pues aún con toda la pandemia y aún con todas las disposiciones, pues finalmente iban a la escuela y recibían a los alumnos para seguirles dando clases, porque no tenían medios como los que tenemos ahora para disfrutar esta plática. Pero no me imaginé que fuese tan grande la diferencia. Es impactante solo leerlo. También encontraron que 1 de cada 3 adolescentes y jóvenes de las regiones, ¿no?, de América Latina y el Caribe enfrentan la escasez de alimentos. Sabemos que la distribución de N cantidad de productos se ha visto afectada y aunque en las ciudades gozamos de ciertas ventajas con esto, pues no es así en todas las comunidades. Esto también es bastante impactante. Algo muy interesante es que ha habido un excesivo aumento en la carga de trabajo doméstico y de cuidados que no están siendo remunerados para las personas jóvenes. Y, curiosamente, la carga es mayor en mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años de edad. Pues ya que no vas a la escuela, ya que no vas a la universidad, pues haz aquí el aseo, ¿no? Te toca. Pero ¿cómo lo manejamos? Que me parece lo importante acá. No es que no colaboren, no es que no les toque hacer algo en casa, por supuesto. Pero ¿cómo asumimos que entonces les toca y que entonces yo puedo descansar de las labores que también me tocan a mí? ¿Cómo estamos concibiendo a la juventud para decir, como no estudias o como ahora estás estudiando en casa, pues te toca hacer esto? Como si fuese tu trabajo. Y no hay ninguna remuneración al respecto, ¿no? Que creo que esto es lo que va desajustando. Y entonces tengo algunas invitaciones al respecto que haremos un poquito más adelante. Otro aspecto muy alarmante es en cuestión salud. Curiosamente, la pandemia responde a una crisis sanitaria, pero finalmente esto también contrajo que había un deceso en el acceder a diferentes métodos de salud, por ejemplo, los anticonceptivos, e incluso en tratamientos de SIDA, ¿no? Y esto, pues, ha menguado notablemente en la pandemia. Y entonces hay otro aspecto de salud que se descuidó. Y bueno, pues también 1 de cada 3 jóvenes, es decir, una tercera parte de los jóvenes en situación laboral, pues su trabajo se vio afectado. Vuelvo a repetir, no es que los adultos la tengamos mejor, pero son datos que de repente parecen invisibilizarse. Y esa es mi intención, hacerlos visibles nuevamente. Otro dato es que 6 de cada 10 adolescentes y jóvenes en la región consideran que han aumentado los casos de violencia basada en género durante la pandemia. Y es algo que también ya se había visto, es algo que se preveía. Finalmente, el convivir pues más horas con personas agresoras, pues finalmente aumenta, ¿no?, el acceso, por decirlo de alguna manera, a la agresión misma. Entonces, ¿no?, o la presencia de la agresión para las personas. Pero también hay una parte bastante nutricia y bastante ventajosa, y que es algo que vuelvo a señalar. Este ímpetu de las personas jóvenes es que 1 de cada 3 se han involucrado o incluso liderado acciones en respuesta al COVID. Han estado generando propuestas y acciones
a favor de la salud durante la pandemia. Eso me parece algo nutricio que también es importante mencionar. Y qué bueno que pues esta encuesta también lo abarcó, ¿no? Y bueno, pues un dato más es que el 20% de las y los jóvenes temen por su situación educacional. Y pues ha habido mucha desvinculación, ha habido retraso en todo tipo de situaciones y por supuesto esto también va perjudicando y afectando su desarrollo personal. Entonces, fíjense cuán importante han sido estos efectos de la pandemia para nuestras personas en adolescencia, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo el link por si quieren empaparse un poquito más de este tema. Y todavía han sido, pues son las respuestas preliminares. Esperemos que en un mes más ya podamos tener las respuestas finales de esta encuesta y mirar con más detenimiento todo este panorama. Entonces, para poder trabajar con esto que estamos encontrando en las y los jóvenes, ¿cómo atendemos ahora en la pandemia y si en lo posterior? ¿Qué necesitamos mirar y cuidar? Saber que hay estos riesgos. Les comentaba, como están encerrados, pues sabemos que aunque tienen clases virtuales, por ejemplo, acá en las ciudades, pues no todos los jóvenes están realmente en la clase. Conectan el dispositivo y pues sabemos de estas estrategias de poner una foto o decir que la cámara no sirve y que pueden estar haciendo cualquier otra cosa menos estar en clase. Y que eso ya comprende una serie de actitudes y comportamientos de riesgo. ¿Cuánto tiempo se están pasando en redes sociales? ¿Cuánto tiempo, con qué personas están platicando y no están justamente pues desarrollando y aprovechando las oportunidades de educación? Si hay toda una serie de jóvenes que se están quejando de que no tienen acceso a esta, todos los que sí lo tienen lo están desaprovechando de alguna manera y que esto va a impactar para su futuro de diferentes formas. Por supuesto, aunque estén dentro de las mismas cuatro paredes, está habiendo una desvinculación o puede haber una desvinculación familiar y social fuerte. Bastante fuerte. Tal es así que hoy los índices de depresión en jóvenes está creciendo enormemente, al igual que la ansiedad. Y esto contrae también riesgos, no solo emocionales, sino también de salud física. Hay rezagos en el desarrollo emocional y social. No están teniendo las interacciones saludables que estaban teniendo antes de la pandemia. No se están generando los espacios de escucha que estaban teniendo con los pares. Y que a veces los adultos, pues, en un buen sentido lo queremos promover, pero finalmente no es lo que ellos necesitan. Y esto también conlleva a comportamientos autodestructivos. Bueno, pues como vamos previniendo que esto además caiga finalmente en suicidios, y ya también se están registrando. Pues vamos entonces para allá, porque hay buenas noticias con todo esto. Es decir, que hay cosas que sí podemos hacer. Entendiendo que ahora está esta propuesta y hasta ahorita hay todo un movimiento de que los jóvenes regresan a la escuela, pero fíjense, no solo es regresar a la escuela, físicamente hablando, sino además cómo generar espacios nutricios de relaciones sanas en la escuela. Justamente por ahí me enteré de algunos casos donde sí, pues algunas escuelas ya permitieron que los jóvenes vayan físicamente, y muy monos, ¿no? Con menos cantidad de alumnos por salón, con sana distancia, con barreras de diferentes materiales para prevenir contagios, los profesores pidiéndoles con cubrebocas y pidiéndoles que estén con cubrebocas, todo muy lindo, pero saliendo a la escuela, los jóvenes y las jóvenes se chatean para reunirse en cualquier otro lado, quitarse los cubrebocas, abrazarse, besarse en la mejilla o en los labios, ¿no? Compartirse bebidas, cigarros. Y entonces todo esto, todas estas protecciones, toda esta medida, todo este año y medio de cuidarnos, ¿dónde queda? Entonces, ¿cómo sí lo hacemos?
Bueno, pues generando y conviviendo de formas sanas. Por ejemplo, saber y entender que la pandemia aún no termina. Y en muchos sentidos podríamos decir que todavía falta algo para que termine. Entonces, aunque haya regreso a escuelas, aunque haya regreso a ciertas actividades sociales, pues seguir cuidándonos de acuerdo a las medidas que la OMS nos propone. Hasta que sea la OMS quien diga que la pandemia ha concluido. Buscar adaptarnos de mejor manera a las condiciones que están ahora. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Cómo generamos espacios? ¿Cómo generamos diferentes ideas de lo que podemos hacer cuidándonos? Pero sobre todo, que también tus jóvenes propongan ideas. Para ello, es importante generar espacios de expresión y sobre todo de escucha. Porque sucede mucho que queremos decirle a los chicos y a las chicas qué tienen que hacer. Porque somos los adultos, porque sabemos cómo es la cosa. Entonces decimos, pues usa cubrebocas, no te abraces con todo mundo, mantén tu distancia. ¿Por en qué momento les escuchamos? ¿En qué momento les ponemos atención? ¿En qué momento permitimos que ellos puedan expresarse de las maneras que necesitan y que sean adecuadas para el entorno en el que estamos? Perdón. Entonces, será importante sí generar estos espacios, donde sí yo me expresaré, daré algunas ideas, pero tú también puedes expresarte y espero que des más ideas todavía. ¿Quieres salir con alguna amistad o con algunas amistades? Ayúdame a entender qué ideas tienes para que esto sea de una forma sana, para que nos cuides, porque también es importante que ellos y ellas sepan que también son responsables de nuestra salud, porque de esto se trata la pandemia, de cuidarnos entre todos. Por eso es muy importante favorecer que la juventud exprese su potencial. ¿Qué ideas tienen? ¿Qué necesitan expresar? ¿Qué necesitan de nosotros y qué no necesitan de nosotros? Y que más bien nosotros, como adultos, también necesitamos de ellos y ellas. ¿Qué pueden aportarnos? ¿Qué sí saben? ¿Cómo pueden justificar, mira, podemos reunirnos tantas personas y sigue siendo sano? Porque estamos juntos todos. Es importante entenderlo así. De alguna manera, mantener contacto con las personas que son importantes, tanto para nosotros como para la juventud. Familia, amigos, pareja, conocidos. A veces, ¿cómo es sano ir con el tendero de la esquina y saludarle? ¿Qué onda, don? ¿Cómo ha estado? ¿No? Con cubrebocas, a sana distancia, y de todas maneras saludarlo. ¿Cómo mantener todos estos lazos que son importantes? ¿No? Te invito a ti, como adulto que eres, que realmente pongas atención a lo que sienten, a lo que experimentan. Y entonces también les invites a que ellas y ellos también se pongan atención a lo que sienten y a lo que experimentan en diferentes momentos. Esto es algo muy importante. Sé que sabemos que nos han educado así, que hay emociones como la tristeza, el enojo, que no están bien vistas. Entonces mi invitación es que les hagas un espacio a estas emociones. ¿Te sientes triste? ¿Qué necesitas de mí? ¿Necesitas que esté cerca? ¿Necesitas tener tu espacio privado? Si estás con enojo, lo mismo. Y entonces cuando pase esta tristeza y este enojo, regresa y platiquemos de qué pasó. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué puedo hacer para ti? Y tú también, ¿qué puedes hacer para mí? Pero en este sentido de cobijarnos, de sujetarnos mutuamente. Fíjate, ¿cuántas veces has hecho espacio con tus jóvenes? Y si lo haces, gracias. Apoyarles
a que se relacionen en situaciones seguras, tanto por pandemia, yo diría, y fuera de pandemia. ¿Qué amistades son nutricias? Y no pensando en estereotipos, sino pensando en lo que están proponiendo como amistad. ¿Qué condiciones son seguras? ¿Cómo les enseñamos a cuidarse, a realmente cuidarse? A mirar que en realidad no está mal que se reúna con sus amigos después de clase, pero ¿cómo lo hacen en situaciones de seguridad? Uno, por la pandemia. Dos, por cualquier otra situación de riesgo. Que no pierdan, que necesitan cuidarse, porque al cuidarse, nos cuidan. Tú no pierdas atención en cómo te cuidas, porque al cuidarte, les cuidas. Esto es muy importante. ¿Cómo nos estamos cuidando? ¿Qué hacemos para conservar la salud? ¿Qué hacemos para conservar el bienestar? Y que es ahí un poco esto que les comentaba hace un momento, ¿no? Si les excedemos de labores del hogar porque pues ahorita tienen más tiempo libre, pues parece que no les estoy cuidando. Será importante que hagan cosas para la casa, vuelvo a decir. Les tocará hacer algo. Y será importante entonces que puedan compartir más bien las actividades de responsabilidad. A quien le toca barrer, a quien le toca lavar los trastes, a quien le toca poner la ropa a lavar o lavarla, ¿no? Sí, pero eso también me toca a mí como adulto. No todo es hacia ellos. Y entonces eso también permite que podamos compartir actividades lúdicas, generar espacios al menos una vez por semana para contar chistes, para algún juego de mesa, para ver algún programa juntos, pero sobre todo comentar del programa juntos, no nada más sentarnos y ver el programa, ah, sí, qué lindo programa, ah, sí, ya, cada quien a su lado. No, a ver qué te gustó, qué no te gustó, qué te apasiona de este programa o de esta película, qué te gustaría que pasara después, cómo te hubieses imaginado el final, ¿sí? Poder tener una conversación, poder tener una interacción más allá del objeto. Igual si jugamos un juego de mesa, pues no solo es jugar el juego de mesa, es realmente compartir, es realmente contar un chiste, es realmente poner algo, alguna botana, poder disfrutar el momento con ellos y con ellas y al mismo tiempo darles su espacio después, tener este equilibrio en las actividades y sobre todo propiciar diálogos y propiciar acuerdos. Generar espacios de comunicación, que tiene que ver mucho también con escucharles. Poder tú decir, yo pienso esto, y atreverte, realmente atreverte a escuchar qué opinan ellos y ellas. Y oye, ya no tienen 5 años, entonces lleguen a acuerdos. ¿Cómo pueden negociar todo? Actividades de la casa, salidas, encuentros con amistades, formas de cuidarse. ¿Cómo lo negocia en vez de tú imponer? Y esto, pues son normas básicas de convivencia y que es importante mirarlas, es importante ejercerlas, porque al ejercerlas también le estás enseñando a que hay nuevas formas de relacionarse. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Por lo tanto, me gustaría invitarles a un ejercicio. Te invito a que si tienes un papel a la mano, un lápiz, una pluma, lo tomes un momento. O al menos, pues utilices tu celular. Puede ser una buena idea abrir unas notas y hacer un ejercicio un poquito rápido. Vamos a hacerlo. Si no tienes nada a la mano, pues trata de hacerlo en tu mente y después procura plasmarlo en algún papel. Te invito
a que si puedes hacerlo en papel en este momento, lo hagas. Vamos al ejercicio. Vamos a crear posibilidades. Es un ejercicio que ahorita te invito a que lo hagas tú y también se lo enseñes a tus adolescentes, a tus jóvenes, para que ellos también aprendan a hacerlo. Y hoy vamos a hacerlo pequeño y rápido por el tiempo que tenemos. Así es que te voy a pedir que escribas una lista de 5 actividades o cosas que tú quieras. Las que sean. Algún viaje, algún logro, comer algo, lo que tú quieras. Una actividad o cosas que quieres en ti. A corto o a mediano plazo. Te voy a dar un minutito para que escribas lo que necesites. Si puedes escribir más de 5, está bien. Cualquier cosa, cualquier actividad. Quizá incluso hasta para dentro de 6 meses. Ya que vas haciendo esta lista, a lo mejor te falta una actividad o a lo mejor ya te excediste en 2 o 3, está bien. Ahora, nuevamente, haz otra lista con 5 habilidades y recursos con los que cuentas. Quizá esta sea un poquito más tardada de hacer. Habilidades puede ser sé cocinar, sé hacer alguna actividad, o soy bueno haciendo manualidades, o habilidades puede ser también como soy bueno haciendo problemas matemáticos, o mirando las cosas de forma diferente. Cualquier tipo de habilidad que tú tengas. Recursos puede ser tanto el económico como el social. Conozco a alguien que sabe, ¿no? O recursos puede ser los objetos materiales que tienes a tu alcance. Por ejemplo, fíjense cuán bello es esto. Tenemos el recurso de un dispositivo e internet para estar ahorita platicando de esto. Te dejo un minutito para que puedas encontrar estas habilidades y recursos. Al menos ahora 5. Otro recurso puede ser el tiempo o la disposición. Y ahora, conforme vas terminando tu lista, en estos segundos, te invito a que puedas ir comparando ambas y las puedas ir integrando para mirar cómo puedes ir resolviendo lo que tú quieres hacer, lo que quieres lograr con esto que tienes. A lo mejor pueden surgir nuevas habilidades o nuevos recursos. Puedo ir cambiando un poco esto que quiero lograr por las condiciones en las que estamos. Pero voy encontrando soluciones a esto que sí quiero. Y también ve pensando qué vas necesitando para esto que quieres hacer, para esto que quieres lograr. Fíjate cómo este ejercicio en realidad es bastante simple, pero puede generar todas estas posibilidades.
A lo mejor, por ejemplo, alguien quería viajar fuera del país. Pero dadas las condiciones, a lo mejor no es tan probable, al menos por ahora. Pero entonces sí puedo ir a un parque o puedo ir a algún lugar donde sea sano, donde haya las condiciones posibles para viajar y que puede ser algo que no había considerado. Quizá un pueblo mágico, quizá una reserva ecológica, y que entonces me va generando otras posibilidades. Y de eso se trata. Mi invitación es que puedas hacer este ejercicio con tus jóvenes y se den más tiempo del que ahorita tenemos. Quizá una media hora para ir generando comentarios, ir generando posibilidades. Y en un momento más, cuando podamos compartir, quizá algunas y algunos de ustedes quieran compartirme un poco cómo les fue con este ejercicio y si hay alguna duda al respecto. Vayan anotándolos y ya lo hablaremos un poco más adelante. ¿Les parece que continuemos? Bueno, me es muy importante enfatizar algo. Las y los jóvenes son seres en exploración y por lo tanto hay algunas características que me parece sumamente importante resaltar. Desafían sus creencias y esto genera nuevas posibilidades, porque esto que pensaban antes ahora lo van a transformar y por eso es muy importante escucharles, para que en realidad ellos puedan escucharse y generen posibilidades. Por supuesto tienen energía para hacerlo. Y quizá cuando digo esto, estás pensando quizá en algún chico, alguna chica, que normalmente tú le miras completamente en derretimiento absoluto en el sillón o en la cama. Y vas a pensar, pues, ¿qué energía tiene? Pero cuando tiene el motivador adecuado, por supuesto que su energía se lleva al 1000 y se ponen a hacer lo que necesitan y quieren hacer. Entonces aprovechemos esto de una manera nutricia. Les gusta aprender nuevas estructuras, ayudémosles a crear nuevas estructuras, a generar cosas diferentes y entonces generarán su energía canalizada a esto propositivo. Y ojo, esto es un componente muy importante para prevenir cualquier tipo de ansiedad, depresión o incluso intentos suicidas. Porque las y los chicos son un continuo desarrollo. Todo el tiempo quieren crecer, quieren reconstruirse, quieren formarse nuevamente. Apoyémosle a eso. Miremos los recursos, pero no le hagan la chamba. Que ellas y ellos también lo exploren, te comenten, te pongan ideas, generen posibilidades. Porque eso es como se sobrevive en una pandemia. Porque esa es la forma en que realmente podemos vivir. Pandemia o no pandemia. Me gustaría ir concluyendo con algunas ideas prácticas, por si esto no te... para poder ir aterrizando, pues, ¿no? No he podido quizá aterrizarlo, pues tengo esta lámina con ideas muy prácticas. Hacer una lista con recursos personales, como lo acabamos de hacer. Agradecer, darnos el tiempo de agradecer. Que los chicos y chicas se tomen tiempo, pero que lo avisen. Oye, ma, oye, pa, voy a estar una hora en mi cuarto encerrado. No va a dar tiempo para mí. Priorizar lo que sí pueden hacer, porque si me están con lo que no puedo hacer, pues no puedo irme a Acapulco con mis amigos y hasta, bueno, porque hay un riesgo de pandemia muy fuerte. Pero que sí puedo hacer, puedo llamarles por Zoom o por cualquier otra aplicación, una videollamada por WhatsApp, ¿no? Podemos citarnos en casa de alguien, ser 3 o 4, ¿no? Muy importante que se den tiempo de ponerse atención. Conversar con alguien, hacer ejercicio físico, por mínimo que sea, y mental. Así sea darle 3 vueltas al jardín o al patio. Es importante hacerlo.
aventurarse a algo nuevo. En esta semana, ¿qué puedo hacer nuevo que no he hecho antes? Valga la redundancia, por eso darle ese peso, ¿no? Que puedan reconocer y validar sus emociones. Que hagan lo que les gusta. Si quiero sentarme a jugar videojuegos, lo hago. Con un tiempo determinado. Pero lo hago. Si quiero comerme una bola de helado, lo hago. Habiendo comido sano previamente. Y sobre todo, fortalecer lazos. Que nos necesitamos mutuamente. Y estas son algunas ideas, y puedes ir generando más ideas. Fíjense, he escuchado mucho cómo algunos jóvenes se han aventurado a preparar algunos postres. Y eso está muy bien. Lo que yo me pregunto es, ¿que como adultos nos hemos integrado a esa actividad con ellos? Porque eso también, no cada vez, pero de vez en cuando es nutricio y necesario. Porque seguimos conviviendo. Porque seguimos siendo familia, porque seguimos siendo personas que nos importamos. Muy importante, recuerda moverte. De todas las maneras, física, mental, emocionalmente. Sigue explorando, sigue desarrollándote e invita a tus jóvenes a hacer lo mismo. Que hagan lo mismo, que se sigan moviendo. No les detengamos en su desarrollo. Apoyémosle a que este desarrollo sea encaminado hacia lo nutricio, hacia lo sano. Pero que se sigan moviendo. Finalmente quiero terminar mi presentación con esta frase que a mí me ha encantado. ¿Qué es el éxito? Todo el mundo pretende tener éxito, pero esto es solo una invitación y una visión particular. A ver si te gusta. Éxito es reír mucho y con regularidad. Ganarse el respeto de las personas inteligentes y el cariño de los niños. Ganar el aprecio de los críticos sinceros y soportar la atracción de los amigos falsos. Apreciar la belleza. Encontrar lo mejor en los demás y dejar el mundo un poco mejor. Ya sea mediante un niño sano, un trozo de jardín o el rescate de un grupo social o una nueva receta. Saber que por lo menos una vida respiró mejor por haber vivido tú. Eso es tener éxito. No es mía, la autoría es de Ralph Waldo Emerson. Bueno, pues hasta aquí es todo. Muchas gracias. Y bueno, pues escuchemos sus comentarios, preguntas e inquietudes. Estoy atento a escucharles y ansioso. Entonces pasemos a ello. Muchísimas gracias, maestro, por todo lo que nos acaba de compartir. Vamos a pasar algunas preguntas que ya tenemos por acá, en la medida en la que el tiempo nos permita atender la mayor cantidad de ellas. Nos preguntan, maestro, ¿cómo hablar con los adolescentes si ellos quieren ya convivir, tratando de explicar que puede haber riesgos? Sí, francamente. Me parece muy importante reconocer que las y los jóvenes merecen todo nuestro respeto y no son chicos y chicas tontos. Saben muy bien los riesgos que existen y será importante hablar con franqueza. Por ejemplo, ahorita pensaba como en los riesgos de una borrachera, que es ahorita furor, y bueno, creo que siempre ha sido furor entre los jóvenes. ¿Qué riesgos físicos, de salud, emocionales hay en una borrachera? Y hablemoslo directamente.
Si es insuficiente mi respuesta, por favor, coméntenmelo. Muchas gracias. Justo cuando abordaba el tema de la convivencia, nos preguntaron, ¿qué podemos hacer con aquellos jóvenes que continúan su educación en línea? Pues nuevamente, generar espacios de convivencia en físico. Por ejemplo, se me ocurre que si es posible a las horas de la comida, realmente podamos dejar a un lado celulares y otros dispositivos y al menos la comida tener una conversación cara a cara, frente a frente, o al menos una vez o dos veces por semana, que quizás no es algo que sea del diario, pero sí generar espacios de convivencia sin dispositivos. También me parece muy importante, en la medida de lo posible, y siempre y cuando haya las condiciones adecuadas, pues apoyarles en que puedan convivir con algunos de sus pares, de sus amigos, ¿no? A lo mejor haya reuniones en casa de alguien con 2 o 3, quizás hasta 5 de estos chicos y chicas en un espacio que sea prudente, ¿no? Pero promover esa convivencia frente a frente. Muchas gracias. Precisamente tocando el tema de las clases, nos preguntan, ¿considera viable el regreso a clases y si habría un daño superior psicológico en el desarrollo de los adolescentes si continúan con las clases en línea? Híjole, es un tema sumamente profundo y complejo. Me parece que en sí mismo las clases virtuales no generan ningún conflicto. Es esta forma en cómo la educación tradicional ha generado una desvinculación y que además se acentúa con este aspecto virtual. ¿A qué me refiero? Pensemos en una clase tradicional donde el docente, la persona docente, pues solamente lee un libro o se avienta su choro mareador, ¿no? Sin prestar atención a nadie. Pues cuando era antes de la pandemia, había estos momentos de distracción, de platicar con el compañero de al lado, de pasar una goma o lo que sea, hacer dibujos, en fin. Y eso generaba, pues oye, estos 30 o 40 personas que estamos aquí, estamos todos juntos soportando esta clase bastante deficiente. Si este mismo modelo lo pasamos a lo virtual, aquí a mi alrededor ya no tengo a nadie, sino solo veo cuadritos. Y aunque puedo mandar mensajes, no es lo mismo. No es la clase virtual, sino la forma en cómo estamos estando en clase. Además, si yo como adolescente pongo mi foto y aparentemente estoy, pero no estoy, pues también genera toda esa desvinculación. Entonces, el daño está en cómo estamos tomando las clases o cómo estamos generando las clases. Sería importante tener un mayor acercamiento, sería importante generar una interacción entre el docente y los alumnos, sería importante que los alumnos también muestren un interés, preferentemente yo diría que tengan su video prendido y que muestren movimiento y vean que fulanito ya se movió también y que perenganita está pensando, ¿no? Se manden algún chiste, pero por medio de esta plataforma, ¿no? La que estén empleando. Algo que no distraiga mucho, por supuesto, pero que haya esta interacción más parecido a lo que sería, pues si estuviesen en físico, ¿no? De hecho, de ahí, no sé si han notado, yo no hablo de un regreso presencial. Yo doy clases en línea y doy clases en línea presente, me hago presente y promuevo la presencia de todos los que estamos en la clase. Entonces, aunque estemos en línea, sigue siendo una clase presencial. Por eso yo le he cambiado a decir en físico. Por eso es una manera de hacerlo. Que igual lo presente puede no estar en físico. Precisamente ahondando en este tema, nos preguntan, ante el posible regreso a clases, los niños y adolescentes podrían presentar ansiedad por la convivencia, por salir de casa, por regresar a las aulas, etcétera. ¿Cómo podemos ayudarles a manejar la situación?
Muy buena pregunta. Fíjense, yo lo primero que pienso es generar un momento de conversación profunda al respecto. ¿Qué es lo que a mí me da ansiedad de regresar a clases físicas? Que me contagie, que los compañeros vayan contagiados, que se me acerquen mucho, que a lo mejor más bien no en el salón que no me contagie, pero en el traslado, ¿no? En el camión. O ¿qué es lo que me da ansiedad? Y respecto a estas cualidades de cada persona, lo que va a comentar cada persona, será justamente ir mirando qué posibilidades sí vamos generando para que puedan ir con mayores cuidados. ¿Qué podemos ir generando y promoviendo para que este regreso sea más sano, sea más cuidado? ¿Qué necesito yo para seguir cuidándome? Vaya al trabajo, vaya a la escuela, vaya por las tortillas, a lo que sea. ¿Cómo me sigo cuidando? Y por otro lado, que también se genere el espacio de poder expresar cualquier emoción, cualquier sentimiento, por desagradable que sea. Pero en la medida en que yo puedo expresarme, puedo ir trabajando más mis miedos, mis ansiedades, mis inseguridades y sobre todo saber que hay alguien que me escucha y en cual puedo recargarme. Serían estos dos aspectos. Ok, muchas gracias. Pasando a otro tema, nos preguntan, ¿cómo se puede hablar con el adolescente o que quiera hablar sin temor a que sea golpeado, maltratado, regañado por parte de los cuidadores? Mejor no habla, se esconde o simplemente no platica ni comenta, solo se resguarda en su cuarto. ¿Cómo poder lograr esa comunicación con ese tipo de padres? Me parece que será un aprendizaje de la familia en sí misma. Cómo estos padres, esta familia puede irle generando esta confianza, este ambiente de seguridad para que este chico o chica pueda expresarse y también soportar lo que él o ella necesite decir y expresar, ¿no? Porque, no sé, pienso ahorita figurativamente, ¿no? Una familia muy tradicional y que el chico o la chica diga que quiere tatuarse, por ejemplo, ¿no? A lo mejor la familia va a reaccionar como energúmena. Entonces habrá que enseñarle a tolerar estas expresiones. En mayor o menor sentido de la gravedad, como sea cualquier situación. Pero será un aprendizaje de familia. Por un lado, los adultos, cómo generan un ambiente de seguridad, cómo pueden escuchar, cómo pueden realmente ir, fíjense, ¿no? Como este ejemplo, ¿cómo sería que realmente este chico o esta chica les diga, quiero tatuarme, y aunque a mí me enoje mucho tan solo la idea y que me lo mencione, ¿cómo te puedo escuchar? ¿Desde dónde quieres tatuarte? ¿Para qué? Con interés, no con, ay, ¿para qué? ¿No? O sea, sino con un interés genuino. Igual te voy a decir que no, pero primero sí averiguo cuál es tu asunto de tatuarte, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? Generar esa capacidad de escuchar, sobre todo. En la medida en que podemos mostrarle a nuestros jóvenes que podemos escucharle, en esa misma medida ellos se irán expresando cada vez más. De acuerdo, muchas gracias por su respuesta. También nos preguntan, ¿qué tipo de ejercicios mentales recomienda que podemos realizar? Fíjense, no sé si son ejercicios mentales, ¿no? Me gustaría comentarles un poco ejercicios como los que acabamos de hacer. Sirven muy bien para ir organizándonos, para poder ir mirando más allá de lo que normalmente pensamos. No sé si sean mentales, porque
no solo interviene la parte intelectual en nuestros ejercicios. Hay mucho de lo emocional. El pensar en lo que quiero tiene mucho que ver con las emociones, tiene que ver con mi corporalidad, tiene que ver con mis recursos. Entonces, no solo son mentales. Otro ejercicio que me parecería fundamental es simplemente por ponerle un adjetivo en este momento, es aprender a ponerte atención. Poder revisar cómo te sientes. A ver, ¿cómo se siente mi cuerpo estando sentado? ¿Cómo me siento de estar respirando este aire? ¿Cómo me siento, por ejemplo, estando en este espacio físico? Puedo ir revisando. ¿Se siente agradable? El aire es fresco, está aromatizado por el incienso que puse. Me gusta. Si me pongo atención un poco más, ya puedo sentir cómo las piernas, aunque estoy cómodo, también siento ya cierto cansancio. No es grave, pero ya es como los músculos estando tensos un buen rato. También siento un poco de calor. Emocionalmente me siento tranquilo, me siento satisfecho con lo que acabo de hacer, con la ponencia que acabo de poner. Sí, me voy poniendo atención un rato, 1 minuto, 2 minutos. ¿Qué me va sucediendo? Y puedo ir profundizando. Por ejemplo, aunque no me lo crean, sin hacer más nada, puedo sentir cómo mi pulsación recorre mi cuerpo. Puedo sentir cómo mi sangre va circulando por todo mi cuerpo. Es un ejercicio de irme poniendo atención, ¿no? ¿Qué me va sucediendo física, emocional, mentalmente? ¿Qué voy pensando? ¿No? Ese es un buen ejercicio. Serían 2 ejercicios que les invitaría a estar haciendo regularmente. De acuerdo, muchas gracias por las recomendaciones. Nos preguntan por acá, ¿es normal que los adolescentes se hayan vuelto más introvertidos? Es decir, más de lo cotidiano. Puede ser 2 cosas. Una es que efectivamente hay una tendencia a retraerme, porque estoy considerando cómo voy a hacer ahora, cómo me voy a expresar ahora, qué voy a hacer de mi vida. No solo en el sentido de a qué me voy a dedicar, sino cómo me voy a relacionar. Me comentaba al principio que la infancia es todo aprendizaje. Y entonces llega un momento de analizar todo esto que aprendí para ver cómo lo pongo ahora hacia afuera. Y entonces, evidentemente, hay un momento de retraimiento, de ya no convivo como antes. No sé, eso le llamaría introversión, pero pudiera ser. Y otro aspecto es que los chicos y chicas ya no saben cómo relacionarse por todo lo que les está pasando, hormonalmente o físicamente o emocionalmente. Entonces, pues como no sé cómo expresar, no sé cómo decir, no sé cómo decir que estoy enojado porque a veces ni siquiera me doy cuenta si estoy enojado, ¿no? Y más bien experimento el enojo, tristeza, amor al mismo tiempo, ¿no? Pues, ¿cómo digo eso? No me han enseñado cómo decirlo. Por lo tanto, pues va a ser difícil que yo pueda relacionarme y expresarme con las demás personas. Tal vez sería importante ir generando espacios para que esta persona pueda irse comunicando como lo vaya haciendo. Y que no sea del diario, ¿no? A lo mejor una vez a la semana. A ver, estemos aquí un rato. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué vas experimentando? ¿Qué te gustaría? Y a lo mejor son 5 minutos de una conversación muy corta, pero que esos 5 minutos ya pueden dejar un precedente a
que el chico o la chica puede ir expresándose cada vez un poco más. Saber que estas expresiones puedan ser bienvenidas, aunque no tengan forma ahora. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿cómo aminorar la fatalidad en los jóvenes cuando te dicen hay que adelantar la Navidad? Me pasan dos cosas. Una, entiendo la preocupación y nuevamente mirar posibilidades. Si no adelantamos la Navidad, ¿qué sí hacemos? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué ideas tenemos? ¿Cuál es tu intención de adelantar una festividad? ¿Y qué posibilidades podemos construir acá? Y lo segundo que me pasa es, ¿y por qué no hacerlo? Finalmente son festividades y podemos festejar 2 veces. También abrirnos a la posibilidad de estas nuevas ideas, de estas nuevas sensaciones. Pero sí revisando, pues esta parte, le llaman fatalidad, me imagino que hay alguna expresión pues desagradable ahí, y darle espacio a estas expresiones desagradables. A mí me parece, con todo, y que finalmente me he adaptado a esta virtualidad, me he adaptado este año y medio, pues hay una parte que sigue sin gustarme y seguirá sin gustarme. No tengo por qué decir, que viva, viva la pandemia. Pues claro que no. Y entonces hay un área, un espacio que le doy a esto tan terrible que es estar con tantas limitaciones, por ejemplo. Pero eso lo tengo ahí y puedo expresarlo y le doy su espacio. Y al darle su espacio, ahora puedo estar aquí, pues más bien satisfecho y alegre de estar conviviendo con ustedes y escuchándolos, aunque sea de esta forma. Respecto precisamente al trabajo de las clases en línea, tenemos 2 preguntas relacionadas. Nos dicen, con su experiencia trabajando con adolescentes, ¿qué les recomienda a los profesores de secundaria para que fomenten y trabajen la parte socioemocional de los chicos y chicas? Y también nos preguntan, pues, de manera general, sugerencias para mejorar las clases en línea, sugerencias dirigidas, pues, a los docentes. Ok, pues curiosamente, en realidad, las sugerencias que tengo son en realidad las mismas para cuando no es virtual. Hacer clases dinámicas, favorecer actividades de interacción entre los chicos y chicas, y que algunas plataformas favorecen de diferentes formas esto. Aún ahora, atreverse a cosas novedosas, por ejemplo, si esto fuese una clase, a lo mejor se me ocurriría que, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al inicial del nombre, abras tu micrófono y lees alguna idea del tema, ¿no? Y entonces van abriendo y van interactuando y escuchándose sus voces. Y eso es una interacción que a veces hemos dejado a un lado, ¿no? Son formas de favorecer las interacciones que hay o que habría en una aula en físico. Seguir haciéndolo. Mis recomendaciones siguen siendo en realidad las mismas, hacer actividades de mayor interacción, tanto del docente con los alumnos como entre los alumnos mismos. Y hay muchos recursos para hacerlo, sobre todo creatividad. Y bueno, seguramente esta también está relacionada con esta respuesta que nos estaba dando. Nos preguntan, ¿cómo generar menos apatía y desinterés hacia el ingreso a clases en los adolescentes? Fíjense, me gustaría recalcar esto nuevamente. De entrada, démosle espacio a la apatía. No tratemos de quitarla de antemano, porque finalmente las condiciones no son las tradicionales. Será importante
poder generar el espacio de que los y las chicas puedan expresar hasta esto desagradable que puedan estar experimentando. Y por otro lado, también mirar los recursos que tienen. Cada vez que yo puedo reconocer lo que sí puedo hacer, los recursos que tengo, el cómo puede ser favorable otro tipo de interacciones, el cómo puede ser nutricio, el experimentar cosas novedosas, puede ayudarme a atravesar cada una de estas experiencias, aún con apatía, o aún con enfado, o aún con miedo. Y que creo que es importante esto. Sí reconocer lo que no me gusta, lo que está mal, lo que me desacomoda, lo que me desagrada, pero también lo que puedo hacer al respecto. Y nuevamente, generar posibilidades. Porque entonces estamos pensando en dos cosas. O voy a clases físico o me quedo en clases virtuales. Y dejamos de mirar las posibilidades que hay alrededor de todo esto. Como ir alternando quizá, como ir haciendo cosas diferentes, como ir teniendo interacciones desde otros lugares, como cuidarme en otras formas. Entonces, generemos posibilidades. Gracias, maestro. Tenemos un par de preguntas más. Claro. En este contexto, nos preguntan, ¿se está afectando y limitando el desarrollo de habilidades sociales de los adolescentes? Me parece que en la medida en que nos hemos quedado en lo tradicional, es decir, el chico o la chica se conecta en clase virtual y aunque tenga su buena intención de quedarse ahí, pues nada más nos quedamos con la pantalla y en hacer grandes conferencias, pues en esa medida, por supuesto, estamos disminuyendo la capacidad de sociabilidad. No necesariamente esto es como una tragedia o es irremediable, pero sí se va afectando. En la medida en que podamos hacer interacciones novedosas, en hacer, por ejemplo, se me ocurre, terminando las clases, realmente interesarnos en cómo fue la experiencia de las clases para nuestro chico o chica adolescente, que pueda expresarse, que pueda tener interacciones más allá de la pantalla, que a lo mejor se pueda ver de vez en cuando con alguna amistad o con algunas amistades, pues en ese sentido, pues nuevamente, ¿no? El aspecto virtual no afectará en esta medida el aspecto social. Gracias, maestro. Y finalmente nos preguntan si nos puede recomendar bibliografía para pues ampliar la información de estos temas que nos compartió. Bueno, pues la bibliografía puede ser, bueno, es bastante amplia en realidad. Hay un par de libros que se me vienen a la mente para poder trabajar, aunque son de aspecto explícitamente terapéutico, van generando ideas también para un trabajo pedagógico o un trabajo en casa. Ambos evidentemente son de corte humanista, específicamente gestáltico. Tenemos el de El Tesoro Escondido, de Violet O'Clander, y que tiene muchas ideas y me parece que es un lenguaje bastante asequible para todas las personas y no es muy técnico, vaya, ¿no? Y otro que tiene ese mismo corte es el de Terapia Gestáltica para Adolescentes, de Loretta Cornejo. Son dos libros que me parecen fundamentales para poder trabajar con las emociones y la sociabilidad de los chicos y chicas en este periodo de la vida. Gracias, maestro, por las recomendaciones. Y pues con esto estaríamos cerrando. No sin antes agradecer su participación el día de hoy. Fue muy agradable compartir ese espacio y pues muchísimas gracias por todo lo compartido.